Muy bien, ahora sí, hermanos, ahí estamos con la lección. Hoy día es martes 7 de mayo, hermanos, martes 7 de mayo. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema, ahí está, hermanos, en la pantalla, vamos a ver. eh, eh, a ver, voy a tratar de ajustar esto de mejor manera, así, muy bien. ¿Algún hermano o hermana que puede leer en la pantalla de su celular o su laptop Los dos, para ver los si... dos testigos son asesinados, hermano, así dice. Muy bien, ahí está, entonces ve la presentación, el título de la lección de esta mañana, ahí está, ¿no? Los dos testigos son asesinados. Ya sabemos que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia, ¿no? Que ha estado testificando justamente en esa etapa de la historia, ¿no? De la iglesia, la Edad Media, ¿no? Y se dice que predicaron, pues, o sea, de luto. Eso es una forma simbólica de hacer ver, ¿no? Que los hijos de Dios han predicado, ¿no? En ese tiempo, la palabra de Dios, pero escondidos, o sea, como de lutos, pues, ¿no, hermanos? Pero acá dice, estos dos testigos son asesinados, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Cómo es eso de que son asesinados, hermanos? A ver si Bueno, alguien tiene una idea. hermano, Ujú. justo, Sí, hermana. bueno, a lo largo de la semana hemos estado estudiando acerca de los dos testigos. Vimos como en la época oscura de la Edad Media, ¿cierto? Por todos los medios se ocultó, hasta se encadenó la, la Biblia, la palabra de Dios, y literalmente son asesinados ahí cuando en la Revolución Francesa eh, mandan a quemar todos los libros, todas las Biblias, ¿cierto? Eh, y resulta de que dice que son asesinados por 3 años y sus cuerpos no son levantados en 3 días y medio, algo así. Eh, Se refiere a los 3 años y medio en que en Francia ellos abolieron toda ley moral y de hecho ellos hacen que la razón tiene o sea, la nueva ley, ¿cierto? Y ponen a una prostituta allí como símbolo en esos 3 años y medio que simboliza la Biblia a recordar día por año, ¿cierto? Eh, Ellos se volvieron al libertinaje, a los asesinatos, a la violencia. Fue tanta que tuvieron que volver a hacer la ley, tuvieron que volver a levantar normas para poder vivir, para tener una buena convivencia, porque eso se les había escapado totalmente de las manos. En ese tiempo, en esos 3 años y medio, asesinaron a muchos cristianos, fueron a la guillotina, fueron tiempos horribles. Muy bien, gracias, hermana. Pues eso, de eso trata nuestra lección, ¿no, hermanos? Y ahí está el resumen ya de la lección, hermanos. Así que la Biblia, ¿no? Mm, Fue atacada, ¿no? Por el diablo, ¿no? Él es el que, vamos a ver que ahí en el capítulo 11 también habla acerca de la bestia que sale del abismo. Es una demostración, hermanos, que el diablo no ataca directamente a la Biblia, entonces, y es una demostración, ¿no? Para nosotros de lo que pudo hacer y lo que, bueno, puede hacer el diablo, ¿no? El diablo utiliza pues instrumentos y justamente en esa oportunidad el diablo usó pues a Francia, a este país, a los franceses, para que ellos así, a nivel de todo su país, Francia, hermanos, qué terrible, que así como en el país del Perú o Chile o cualquier otro país, ¿no? Ahí está el presidente, el Congreso y todos, ¿no? Ah, decretan, pues, hermanos, ¿no? Por decreto, por ley, hermanos, no existe Dios, dan un decreto, ¿no? Atacan así a la Biblia y la Biblia pues sacan de todas las casas, a la plaza lo llevan, todo un montón, un cerro de Biblias para quemarlos públicamente.
Y ahí se decreta también que la semana va a ser no de 7 días, sino de 10 días, ¿no? Y ahí se decreta también, hermanos, que ellos van a tener como diosa a esa mujer, ¿no? Diosa de la razón, le llaman, ¿no? Diosa de la razón, dice así, ¿no? Entonces, que la razón es la que prima y que no existe Dios, pues no. O sea, ahí viene el ateísmo, hermanos. Ese ateísmo que recordamos en Egipto, el rey decía, el faraón decía, no, yo no conozco a Dios, ¿qué Dios? ¿No? Eh, y así, y vinieron las plagas a Egipto. Y también hace recuerdo de Sodoma y Gomorra, pues las perversiones que hubo allí. De igual manera, o sea, se comportó este país, Francia, de esa manera. Entonces ahí se genera el ateísmo, pues al 100%, hermanos, por decreto del país, decretan que no existe Dios y que todos los templos así que habían, o grupos religiosos que adoraban a Dios, pues prácticamente se cierran o se convierten pues al culto a esta mujer, la razón, que le dicen la razón. No existe Dios. Y ahí se dedican pues a la diversión, a las orgías, a las perversiones sexuales y todo, o sea, un caos tremendo, pues claro, sin Dios el diablo hace de las suyas, ¿no? Y la Biblia está ahí quemada, y justamente esos 3 días y medio proféticamente equivale a 3 años y medio, y esta revolución, pues así, en esa etapa justamente se genera todo eso, ¿no? Y esto pues influye, ¿no? En todo el mundo. Ahí está Rusia también, que se fue al ateísmo, bueno, copiando todo eso, y muchos otros países también, ¿no? Y así la gente pues capta todo ello, ¿no? Y así, hermanos. Entonces justamente ahí se ve, ¿no? Que esos dos testigos que es la Biblia, no así, o sea, proféticamente se cumple pues ahí en Francia, ¿no? En Francia. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces los textos bíblicos que hablan acerca de este asunto. Aquí he puesto un dibujo, hermanos, del internet, y ahí han puesto este dibujo indicando ahí los dos testigos, dicen, ¿no? Y ahí hace mención a un texto bíblico, ¿no? Del capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Esto es referido, hermanos, a la Edad Media, ¿no? O sea, el promotor de todo este problema, hermanos, es pues la iglesia papal, ¿no? La iglesia papal, romana papal, hermanos. Pues eso hay que mencionarlo claramente, ¿no? De que el diablo se metió pues a la iglesia cristiana para generar todo este problema, ¿no? Que ha pasado a lo largo de la historia, hermanos, ¿no? Y pues el papado pues generó esas ideas, y los franceses pues fueron usados como instrumento para poner en demostración al universo entero, hermanos, qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se ataca pues a la Biblia, ¿no? Y se destruye, es un completo caos, como ya lo mencionó nuestra hermana Mónica, hermanos, era insoportable vivir en ese tiempo, la gente misma no podía vivir bien, entre ellos pues, se mataban, y bueno, primeramente a las autoridades se aprovechaban, ¿no? de la población, y después se levanta la población, y la guillotina que estaba ahí puesto, ¿no? Para matar a los cristianos también, ahí lo matan a las autoridades, a los reyes, a todos, ¿no? Y el pueblo también se mete a dirigir el pueblo, y pues y también el caos, ¿no? Como no creen en Dios, problemas, partidos políticos por acá, otro partido político, entre ellos luchan, se matan, un tremendo caos. No había paz, hermanos, hasta que al final de todo este tiempo, hermanos, pues vamos a ver que resucita, dice la Biblia así, estos dos testigos. O sea, la Biblia sale a flote otra vez, y hermanos, van a decretar, o sea, en Francia otra vez dicen, no, hay que volver a la semana de 7 días, sí existe Dios, y así, y ya, o sea, anulan pues los decretos que habían puesto de que no existe Dios.
porque es insoportable la vida de vivir sin la Biblia, sin la presencia de Dios. Bueno, mire, eso ha pasado históricamente, hermanos. Bueno, aquí en el dibujo todavía dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, justamente son los dos testigos, simbólicamente, ¿no? Y ahí dice 1260 años, y que esto ha pasado, hermanos, desde estos 1200 años, ¿no? De la Edad Media, donde Roma papal, ¿no? Impera, es del año 538, hermanos, y ahora vamos a ver que hay un rey o de un emperador romano, Justiniano, que los romanos, pues el imperio romano, deja lugar, ¿no? Al papado, ¿no? Entonces ya deja de lado, pues, ¿no? Los romanos son, propiamente dicho, ¿no? Los romanos, y pues ahí en su lugar entra, pues, el papa, ¿no? Ahí es sentar en lugar del emperador, ¿no? Justiniano. Y dura pues ese periodo 1260 años, hermanos, y concluye pues en el 1798 después de Cristo, y esto cuando ya el Papa de ese tiempo, creo que era Pío VI, hermanos, es atrapado justamente por el general Berthier, el general, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Lo atrapan, los recluyen ahí en Francia, muere el Papa y prácticamente como que desaparece, pues, ¿no? Ahí el papado, ¿no? O sea, el diablo utilizando a la iglesia cristiana desaparece prácticamente, pero después vamos a ver que surge otra vez la herida, se cura, pues, ¿no? Prácticamente, y otra vez surge el papado, pues, ¿no? Cuando se le devuelvan los 42 hectáreas de lo que hoy en día es el Vaticano, ¿no? Y así, Benito Mussolini, bueno, la historia está ahí, la historia, hermanos, ¿no? Y ese es un cumplimiento de las profecías, ¿no? De la palabra de Dios. Ahí todavía dice, por 2260 años el papado ejerció su poder, prohibiendo la Biblia y persiguiendo y matando a los cristianos. El fin de este periodo lo marca la Revolución Francesa y su ataque ateísta, ¿no? Su ataque, hermanos, de que no hay Dios, pues son los ateos que dicen, no hay Dios. Y así Francia, pues, decretó, ¿no? Que no hay Dios. Ataque ateísta contra la Biblia y también contra la religión. El papado recibe la herida de muerte, hermanos, y pierde su poder, como hemos dicho, ¿no? Al término de estos 1260 años. Pero luego se recupera, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está la lección. Dice, lean pues Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9. Ahora, la pregunta que nos va a hacer, dice aquí, teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, hermanos, el lenguaje es simbólico, ¿no? La pregunta dice, ¿qué predicen estos versículos que le sucedería a los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a leer esos versículos y vamos a ver qué le va a pasar a los dos testigos de Dios, ¿no? A la Biblia, qué le va a pasar, ¿no? Entonces ahí vemos la Biblia, Apocalipsis 11, 7 al 9, dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo ahí, hermanos? Que cuando la Biblia, pues nada, como da su testimonio desde su palabra, los cristianos o claro, los creyentes predican, ¿no? La Biblia. Dice aquí, la bestia que sube del abismo, hermanos, esta bestia justamente pues es un instrumento de Satanás, es el mismo diablo usando, pues estamos diciendo, a Francia. Eso es el cumplimiento de la profecía, ¿no? La bestia que sube del abismo, hermanos, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y es lo que ha hecho, ¿no? En Francia, y los matará. Y justamente está hablando de los dos testigos que los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y en sentido espiritual,
en sentido espiritual, hermanos, está haciendo referencia justamente, como hemos comentado, a Francia, ¿no? Se llama Sodoma y Gomorra, no, Sodoma y Egipto, dice, Sodoma y Egipto. Entonces, los de Sodoma, hermanos, pues es las perversiones que ha habido, pues, ¿no? Entonces, este país, así pues, ¿no? Se pervirtió completamente, ¿no? Terrible fue esa situación, ¿no? Sexualmente, diremos así claramente, porque los todos Sodoma y Gomorra es pues como lo que hoy en día ha aparecido, ¿no? El LGTB, no sé qué letras hay, hermanos. Eso es pues, ¿no? Prácticamente lo que es Sodoma, ¿no? Entonces, y así se comportó pues Francia en ese. Y Egipto, ¿por qué? Egipto por la incredulidad, hermanos, ¿no? La incredulidad. Egipto, pues el faraón, dice, yo no conozco a Dios, ¿quién es Dios? Así que yo no suelto a este pueblo de Israel. Entonces ahí el ateísmo, ¿no? También hace alusión, pues, así el comportamiento de Francia, hermanos, como los de Sodoma de ese tiempo, ¿no? Que le cayó, pues, a Sodoma o el juicio de Dios, fuego del cielo, y los consumió, pues, completamente todos, ¿no? Fuego y azufre, ¿no? Ahí están los restos, hermanos, todavía se puede ver, ¿no? De lo que pasó a ese pueblo. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sí, pues fue crucificado, en este caso en Israel, ¿no? Ahí en Jerusalén. Y la gente también, pues, no, la gente no creía, pues, no ha creído en el Señor Jesucristo, pues, incrédulos, ¿no? Decían, no, crucifíquenlo, ¿no? Ya, bueno, ahí está el simbolismo, hermanos. ¿Y qué pasó con los del pueblo, la población, hermanos? Dice, y los de los pueblos, dice, tribus, lenguas y naciones, hermanos, ¿ah? Dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio, ¿no? Y no permitirán que sean sepultados. Bueno, hermanos, lo que hay más textos bíblicos que estaba leyendo ahí. Lo que pasa es que, hermanos, se empiezan a alegrar por lo que han hecho los franceses con la Biblia, hermanos. Lo han quemado, como matarlos, ¿no? Simbólicamente, o sea, prácticamente, ¿no? En todo el país no había pues, ni una Biblia más. Todo está quemado. Y todos los cristianos, varón, mujer, niños, ahí los han matado, pues a todos, ahí en las plazas, muertos todos. No había ni un cristiano. Y entonces, hermanos, pues el papado sobre todo, ¿no? Alegres, feliz, se regalaban unos a otros, fiesta han hecho, ¿no, hermanos? El promotor, pues, era el papado, ¿no? De todo eso. O sea, el diablo detrás del papado también, ¿no? Porque es el enemigo, pues. Bueno, el comentario de la lección dice, hermanos, Hermano, justamente, antes que te pases ese 3 años, 3 días y medio, estás diciendo, ¿de qué se trata, hermano, eso? Alguien puede explayarse comentando. Proféticamente, hermanos, día, pues, equivale a un año. Proféticamente, un día equivale a un año. No, Sería, ¿de qué pues, está hablando? ¿De 3. qué está hablando eso, hermano? Ya, eso sabemos ya la próxima. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir eso, hermano? A ver, vamos a cerrar algunos micros por los soniditos, hermanos, ya, ya listo. Y hermanitos. Bueno, entonces, hermanos, no sé si algún hermano no puede indicar, ¿no? Porque acabamos de hablar justamente de ese asunto. Si alguien pudiera decirle qué es lo que está pasando en ese tiempo, qué ha pasado, ¿no? A ver, como un examen. A ver, hermanos, ¿qué hemos dicho, hermanos? A ver, repítale aquí a Raúl. A ver. Sí, hermano. Bueno, el comentario sobre esto está hablando de esta manera. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras.
fue la ilustración más elocuente que jamás presenciará el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendrían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas y el revelador había señalado también los terribles resultados que iban a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. También dice, aquella tarde, el 2 de noviembre, el pastor Bourdelle nos hizo acompañar a la Catedral de Valencia, Francia, y contemplar el busto de Pío VI, señalado por la profecía que fue llevado al cautiverio y murió en el cautiverio. Allí estaba el señalado en la historia que recibió la herida mortal. Su corazón está encerrada en el monumento de mármol, bajo el que se encontraba el busto. Nos sentimos muy solemnes al contemplar el monumento de este hombre señalado en la profecía que está predicho. Las mismas dificultades que fueron creadas para estorbar la restauración y el desarrollo de la obra de Dios, las grandes montañas de dificultades que surgieron en el sendero de Zorobabel, serán enfrentadas por todos los que hoy son leales a Dios y a su obra. Se usan muchos inventos humanos para llevar a cabo planes según el parecer y la voluntad de hombres con los cuales Dios no trabaja. Pero la demostración de que Dios está al lado de su pueblo no consiste en palabras y jactanciosas, ni en una multitud de ceremonias. El supuesto poder de los agentes humanos no decide esta cuestión. Los que se oponen a la obra del Señor pueden ser un estorbo por un tiempo, pero el mismo espíritu que siempre ha guiado la obra del Señor la guiará hoy, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todavía algo más dice, yo sé que está aclarando más lo que pasó, paralelo a lo que hizo Francia y lo que hizo Roma. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximamos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios. Durante los 50 años pasados, algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la segunda secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocadas en el futuro y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. Hermano, o sea, esa profecía de 3 días y medio, ¿está hablando de eso, de Francia, de todo eso? Mire, su cumplimiento de que culminaría con los 1260 días, justamente es que el papado fue muerto en la persona de Pío VI. Y por eso está hablando acá, hasta su busto está en Francia en exposición para que si tú no crees, lo ves y eso ha sido, realmente sucedió en la historia. Entonces, Dios sabe lo que pasaría y eso Daniel está antes explicando o con detalles lo que iba a suceder. Solamente nosotros estamos escarbando la historia para que lo que Dios dice siempre se cumple.
Mm. A lo que yo entendí, o sea, cuando hemos estudiado Apocalipsis, ¿no? O sea, ahorita estamos estudiando de dos testigos. ¿Y quién es esos dos testigos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Claro. es en forma escrito, pero sabemos que también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una persona, es Dios, ¿no es cierto? Porque ¿de quién habla el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? Habla de Dios. Y esos 3 días y medio está también abarcando a la muerte, o sea, al trabajo que ha hecho el Señor Jesús 3 años y medio, predicando la palabra. Eso es lo que más o menos puedo entender, ¿no? Pero no sé, a ver si, hermana. Hermano Raúl, estos 3 años y medio proféticos también se refieren, bueno, primeramente, cuando es tomado este papa prisionero, eh, todos los franceses o la política francesa se vuelve en contra de las escrituras y ellos deciden de que ya no hay nada, ellos no quieren nada con religión, no quieren nada con Dios y dicen que Dios no existe y proclaman que ahora existe la ley de la razón. De hecho, los templos, las iglesias que existían, empiezan a usarse para hacer asamblea acerca de la razón. Durante 3 años y medio hubieron, ¿cómo se llama?, leyes restrictivas respecto a la religión. Se quemaron las Biblias y trató de eliminarse todo lo que tuviera que ver con Dios. ¿Ya? Mm, Y ujú. después de 3 años y medio de eso se dieron cuenta de que no funcionaba, porque Ah, hubo un libertinaje tal, hermano, que ya no eran 7 días, sino que eran 10 días, los de la semana, donde la gente hacía lo que quería, las orgías, los asesinatos, o sea, era un caos total. Después de 3 años y medio, porque debemos recordar que eran 3 días y medio que estaban muertos, ellos nuevamente quitan las leyes restrictivas religiosas y vuelve a aparecer cierto, la gente podía decir que era cristiana porque antes no podían, porque los mataban en la guillotina. Entonces, de eso hablan esos 3 años y medio, hermano Raúl. ajá, ajá, o sea, se cumplió literalmente en Amén, aquellos años en Francia, ¿no es cierto? amén, mi hermano, así es. Amén. Muy gracias por la aclaración, mis hermanos. Gracias, gracias. Hermano Raúl, también recuerda que cuando en los tiempos de Jezabel y el rey de Israel que se apartó de Dios y tenían 480 sacerdotisas, sacerdotes que adoraban a Baal y sus dioses, ¿no es cierto? Y se olvidaron de Dios, pero Dios levantó allí a Elías y también por 3 años y medio 1260 días no hubo lluvia. Y cuando debía haber lluvia, tuvo que reunir al pueblo y decir, ¿quién es Dios? Aquel que responda con fuego a las ofrendas que van a dar al holocausto, eso es Dios. Y vino fuego del cielo en sus ofrendas de Elías, y el pueblo dijo, Jehová es nuestro Dios. Y se terminó ¿cómo se llama? Con la muerte, los que se oponían a Dios. Muy similar pasó en el tiempo. La sequía. Ajá, Otra cosa, sí. hermano Raúl, que es importante que también dice allí, de que esto pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra y en Egipto, porque fue tal el libertinaje, tal la depravación que hubo en ese tiempo, que se les compara con Sodoma, ¿cierto? Y con Egipto. Y dice que allí fue crucificado el Señor, pero fue crucificado simbólicamente, por supuesto, cuando destruyen todo lo que tiene que ver con Dios, las Biblias, empiezan a perseguir a los cristianos, a eso se refiere. Amén. Muy bien, Gracias. hermanos, muy bien, hermanos, está ahí la explicación. Aquí yo logré sacar una imagen de los 1260 días y años.
que comienzan, pues, hermanos, este periodo, ¿no? Medieval, o sea, de la Edad Oscura, hermanos, donde justamente acá estábamos mencionando que el emperador romano Justiniano, ya el imperio romano fracasa completamente y en lugar de eso tendría que entrar el papado, ¿no? El papa entra, ¿no? O sea, se metieron dentro de la iglesia y el papado surge, pues no, ahora ya no es solamente iglesia cristiana, sino también es un poder político, bueno, y muchos otros, civil y todo, ¿no? Entonces, ahí, en el 538 comienza eso, ¿no? Justiniano le da, pues, ¿no? Lugar al Papa, ¿no? No recuerdo el nombre de este Papa, el primer Papa, ¿no? Y entonces, los 1260 días y años de, como dice aquí, persecuciones medievales, soberanía papal en Europa, entonces, sumados a 538, se va a cumplir en el 1798. Aquí es donde el papado, pues el papa Pío VI es atrapado por el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, y recluido y muere, pues no, hermanos. Y bueno, aquí en esta última parte, me gustaría aquí, no pero voy a señalar nada más aquí, en esta última parte aquí de antes de llegar a 1798, aquí hay se hace mención a 3 días y medio. No está diciendo ahí 3 años y medio, que en otros pasajes habla de 3 años y medio, 42 meses. Aparte es esto, ¿no? 3 días y medio, ¿no? Donde ahí no, lo que sucede, ¿no? Es prácticamente la Revolución Francesa, ¿no? 3 días y medio, quiere decir 3 años y medio. Es bíblicamente cada día equivale a un año. Y está en esta última parte, pues, ¿no? Casi al final de este periodo, ¿no? La Revolución Francesa, 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, ¿no? Y exactamente se cumple, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que está hablando. Bueno, entonces, hermanos, eso aquí está comentando justamente la lección de hoy día. Vamos a repetir una vez más, dice así. Hermanos, el comentario dice, en 538 después de Cristo, hermanos, con el imperio romano pagano ya derrumbado, hermanos, ¿no? Justiniano, el emperador romano, hermanos, entregó la autoridad civil, la autoridad política y religiosa al Papa Vigilio. No sé si se llamará Vigilio, está bien eso, hermanos. Ahí está en la lección. Al Papa Vigilio, dice ahí. Ya sea el primer Papa sería. Hermano Justo, hermano, Sí, sí, hermano Marcelino. en realidad el Papa Vigilio era en su tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Se acuerdan? En Historia Universal estudiamos los 10 reinos bárbaros. Estos eran los que dominaban aquellos tiempos con ejércitos y conquistó toda Europa prácticamente, pero aquellos pueblos bárbaros que mataron a todo lo que se oponía, los últimos fueron los visigodos, los reinos arrianos. Entonces que el papado se oponía a esos tres, porque la profecía decía 3 de sus cuernos caería en lugar de ello, saldría el cuerno pequeño. Entonces, este hombre que gobernaba todavía a Roma pagana, como no sabía gobernar, solamente guerrear, entonces el papado sabía gobernar según ellos, le entregó su trono y le dio potestad de gobernar a todo el mundo. Eso es lo que quiere decir cuando le da al papado, ¿no? Pero desde el año 300 en adelante está habiendo papado, pues con Constantino. Continúa, hermano. Muy bien, entonces, hermanos, aquí estamos en el comentario, ¿no? Entonces, este emperador Justiniano, que era emperador romano, entrega pues la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio, dice así. Entonces comenzaba pues el largo periodo de dominación de la iglesia medieval que continuó ¿hasta cuándo? Hasta 1798 después de Cristo. Sí, alguien quería comentar. Sí, hermano, justo, lo que va a pasar,
Por ejemplo, Estados Unidos no va a poder y lo va a entregar a Roma. Ha parecido también había pasado, hermano, me está haciendo recordar, hermano. Gracias, hermano. Esta es la realidad, lo que pasó y pasará también ahora, ¿no? No va a poder los estados del mundo dominar o gobernar al, al país y lo entregarán pues como pasó aquella vez también, hermano. No, gracias, hermano. En el último tiempo el comunismo va a entregar al papado, porque hay un libro escrito y en ese libro dice, el mundo está gobernado por 3 poderes mundiales. El capitalismo está fracasando ahorita. El comunismo que ya fracasó con la caída de los muros de Berlín. Ahora el papado, en este último, el papado el que va a dominar. Hace 10 años ha sido escrito y ahora están justamente en ello. Muy bien, hermanos. Entonces, Amén, hermanos, hermano. en pocas palabras, el conflicto que hay entre Cristo y Satanás, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario, ¿no? Pero continúa todavía un espacio de tiempo, todavía viene para que culmine todo este conflicto con la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, el diablo siempre ha usado, hermanos, instrumentos para atacar al Señor Jesucristo. En este caso, el Señor Jesucristo ya lo venció, pero estamos aquí, pues, no los hijos de Dios, o sea, la iglesia cristiana. Entonces, como dice la Biblia, no, en este caso él está airado al resto de la iglesia, no, o sea, a los cristianos ahora, entonces él está airado y persigue, pues no persigue, ataca. La guerra continúa todavía, pues hermano. Pero el diablo no directamente se presenta, pues no como lo que es no él, sino utiliza instrumentos. Para hacer caer a Eva usó a la serpiente, ¿no es cierto? Y así, para querer matar a Jesucristo cuando era niño, utilizó a Herodes, al rey Herodes. Y así siempre usa instrumentos, pues, ¿no? Incluso para hacernos caer a nosotros, va a usar instrumentos, puede usar el internet, puede usar el celular, no sé, cualquier cosa puede usar el diablo para hacernos caer. Pues él siempre usa instrumentos. Y en esta oportunidad estamos viendo que usa, pues, no a Francia, ¿no? En su debido momento también usará también, pues, está usando ya, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? En los últimos tiempos. Entonces el diablo usa instrumentos, así, poderes políticos, reyes, personas, lo que sea, él usa para atacar, pues, ¿no? Al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo está ligado, pues, a su iglesia, la Biblia, ¿no? Y entonces, hermanos, aquí, como dice, ¿no? Comenzó, pues, en el 538, ese largo periodo, ¿no? De dominación de la iglesia medieval, ¿no? Roma papal, que continuó pues hasta 1798 después de Cristo. Entonces ahí el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó pues sin oposición hacia Roma, hermanos. El 10 de febrero de 1798, miren hermanos esta fecha, ¿no? Dice, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI, hermanos, fue tomado pues cautivo y llevado a Francia, donde murió. Ahí murió ese Papa. Esta fecha, hermanos, marca pues el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. Entonces, ahora Roma papal, ahí pues prácticamente como que desaparece, ¿ya? Los 1260 días o años, como se describe en Daniel y Apocalipsis, y entonces ayer hemos estudiado justamente de este tema, dice, qué poderosa manifestación, pues, ¿no? De la verdad. Aquí con signos de admiración, ¿no? Para admirarse, ¿no? Dice, qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. O sea que Dios es preciso con los tiempos también, hermanos. Todo lo que está escrito, ¿no? Escrito los periodos no proféticos se cumplen al pie de la letra, pues, porque Dios está dirigiendo. Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron pues 2300 años después.
O sea, Daniel cuando profetiza, claro, dirigido por Dios, y ya de lo que él ha vivido, pues 2300 años pasó, pues y ahí se cumplió, pues hermanos, con precisión. Efectivamente, podemos, pues hermanos, confiar en las profecías dadas en la Biblia. Por eso es que podemos confiar en las profecías que están dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Bueno, siempre pues los valdenses, Wycliffe, o sea, habían hermanos que siempre estaban predicando, pues hermanos. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban pues la verdad bíblica. La bestia, hermanos, que ascendió del abismo, que es Satanás, no sé, esa bestia es Satanás, pero no directamente, pues Satanás se presenta, hermanos. Entonces utiliza pues, ahora en este caso a un país, que es Francia, ¿no? Satanás ahí se presenta. Hizo guerra, pues, contra las escrituras, hermanos. Inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, hermanos. Aquí, para el hermano Raúl, ¿no? Que hacía su pregunta, la Revolución Francesa comenzó en 1798. 1790. Entonces, en la Revolución Francesa, el gobierno estableció, ¿qué cosa, hermanos? Mira, esa Revolución Francesa. El gobierno estableció oficialmente el culto de la razón, o sea, la diosa de la razón, que pusieron a una mujer ahí, hicieron sentar en su trono ahí a la mujer, ¿no? Y era símbolo de la razón. Entonces, estableció oficialmente el culto de la razón como religión atea, ¿no? Que no existe Dios, patrocinada pues por el Estado, por decreto de ese país, pues hermano, con la intención, hermanos, de reemplazar a quién, al cristianismo, o sea que ellos pues odian completamente, es el odio que tiene Satanás contra Dios, ¿no? Y contra la Biblia, ¿no? Completamente. Ahí es donde como que venció, pues hermanos, completamente, ¿no? Todo Francia pues se convirtió en ateo por decreto, ¿no? El 10 de noviembre de 1793, hermanos, ¿qué pasó ahí? Se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Miren, hermanos, una fiesta han hecho. Entonces han hecho una fiesta, este es el Festival de la Razón, en esa fecha. ¿Qué día, qué fecha? El 10 de noviembre de 1793. Las iglesias, hermanos, de toda Francia se convirtieron pues, en templos de qué? De la razón, ¿no? O sea, del pensamiento humano, pues, ¿no? El razonamiento humano. Ellos decían que eso es lo que vale, el razonamiento. No existe Dios, lo que existe es tu razón, lo que tú piensas. Bueno, y una mujer fue pues entronizada, dice ahí, y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Ya se pusieron ahí, la diosa de la razón, a una mujer le pusieron. Se quemaron Biblias, hermanos, en las calles y se celebró y se declaró, dicen, que Dios no existía. Entonces queman todas las Biblias, cerros de Biblias sacan de las casas y queman, pues, hermanos, ahí. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos, hermanos. Siempre usa instrumentos. Pues ahí está la gente. Así como cuando lo crucifican al Señor Jesús, al mismo pueblo judío lo utiliza, pues no el diablo. Se mete en su corazón por incrédulos, por no creer. Prácticamente se vuelven ateos, ¿no? Entonces, y se mete el diablo, pues, y dicen, crucifícalo, crucifícalo. A su propio Salvador lo hacen crucificar. En Hermano, esta hermano, oportunidad en Francia también Satanás obró pues mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? ahora también no, comparando con ese día de tal, entonces está apareciendo día de qué temblores, día de papá, día de mamá, día de tal, día de pollo a la brasa, etcétera. Muy para confunde al mundo entero, hermano. Algo parecido había pasado, pues, hermano. Gracias, hermano. Bueno, en este caso, hermanos, pues hay que ubicarnos, no siempre, no en lo que
estamos estudiando, ¿sí? Hay muchas cosas que es verdad, como dice el hermano, puede estar distrayendo el diablo con muchas cosas así, pero si estamos estudiando la Biblia, entonces hay que poner cada cosa en su lugar, no, todas esas cositas, bueno, entonces uno no tiene que distraerse, ¿no? Ubicar en su lugar, ¿no? Si hay un día de la madre, un día de esto y aquello que dice, entonces, no, o sea, nosotros siempre pensando pues que Dios está en primer lugar, no otra cosa, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, hermanos, vamos a continuar. Dice aquí, eh, Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Dice, sus cadáveres quedaron, dice ahí, la Biblia dice eso, ¿no? En la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama, miren, Sodoma y Egipto, hermanos, donde también su Señor fue crucificado. Miren, aquí está hablando simbólicamente, hermanos. Está haciendo referencia justamente a Francia, ¿no? Donde hicieron pues esa revolución y quemaron las Biblias, mataron a los cristianos, ahí crearon la guillotina para cortar las cabezas de las personas, ¿no? Ahí ponen, ¿no?, a la mujer que es símbolo de la razón, que no existe Dios, sino la razón. Entonces, Egipto, pues, símbolo del ateísmo y Sodoma, símbolo de las perversiones sexuales. Eso es lo que pasa con Francia. Se pervierten completamente porque se creen ateos, ¿no? Que no existe Dios. Bueno, de igual manera, lo que pasó con el Señor Jesucristo también cuando lo crucifican, pues no creen en el Señor y lo crucifican. Egipto tenía, pues, hermanos, una cultura politeísta y negaba pues al Dios verdadero. Ahí está en Éxodo 5:2, hermanos. Yo le colocaba aquí el texto bíblico, dice, la Biblia dice, y Faraón respondió, ¿no?, a Moisés en este caso. Cuando Moisés le dice, deja al pueblo de Dios salir, deja en libertad, vamos a salir. Y entonces Faraón dice, ¿quién es ese Jehová que tú dices? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es? Dice, mira, así es, ¿no? Los ateos dicen, ¿quién es Dios? No existe Dios, te dice, no, hay gente que lo utiliza hoy en día también. Yo no conozco a Jehová, dice ese faraón, ¿no? Ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso dice la Biblia, hermanos. Bueno, y Sodoma, hermanos, representa pues la inmoralidad flagrante, hermanos, la inmoralidad flagrante. Como hoy en día, pues ya está por leyes, no está, Sodoma está imperando, ¿no? A través de que se ataca, ¿qué mandamiento? El séptimo mandamiento, pues, hermanos, el diablo utiliza, donde Dios dice, ¿no? No cometerás adulterio, hermanos. El respeto por la familia, ¿no? El matrimonio entre ha hecho un Adán y a una Eva, no ha hecho varias Evas, ni tampoco varios Adanes, ¿no? La relación matrimonial, el matrimonio es creado por Dios. Dios lo ha creado antes del pecado, el matrimonio, así como el día de descanso. Así que entonces el diablo ataca pues el matrimonio y entonces ahora ya quien sea se casa con quien sea, lo que sea, pues ya se ha pervertido. Y eso está legalizado. En muchos países se han decretado leyes en ese aspecto. Entonces eso abiertamente sucedió pues en Francia, hermanos. Esos nombres de Sodoma y de Egipto. Bueno, en la Revolución Francesa, hermanos, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y a la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban, dice, en la revolución y el derramamiento de sangre, hermanos. O sea, un caos tremendo hubo, pues, hermanos. No existe la Biblia, no existe Dios y hacen lo que les da la gana a las personas. Y era terrible, hermanos. La muerte, y aún entre ellos también, pues, hermanos, hasta han matado a sus propios, al propio rey de Francia y todas las autoridades y así. Caos tremendo. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecerían sin sepultar durante 3 días y medio.
Está diciendo ahí la Biblia 3 días y medio. No está diciendo acá 3 años y medio. En otro pasaje habla de 3 años y medio que equivale a 1260 años. Pero acá está hablando de 3 días y medio, otra cosa, ¿no? Y en profecía un día equivale a un año, entonces sería 3 años y medio, ¿no? Literal, 3 años y medio, ¿no? Es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales, hermanos. El ateísmo, hermanos, de la Revolución Francesa tuvo su apogeo, pues, hermanos, durante unos 3 años y medio. Ahí, ¿no? Tuvo su apogeo, pues, esta Revolución Francesa, esos 3 años y medio. Este periodo se extendió, hermanos, desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido, hermanos, en París, ¿no? En París, abolió por la religión, hermanos, por decreto, abolió la religión. ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 de junio de 1797. Ahí están los 3 años y medio, hermanos. Cuando el gobierno francés, hermanos, eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Eliminó, hermanos. Bueno, ahí culmina nuestra lección, hermanos, de hoy día. Es lo que hemos estudiado, hermanos. Así que O sea que, hermano Dios los... mío, ese Ajá. escrito muchos años antes de 1793 se cumplió exactamente. Claro, todo lo que dice Dios se cumple pues con exactitud. Y ahí está pues esa demostración que pasó, ¿no? En Francia, ¿no? En Francia. Y recordemos, hermanos, que aquí estamos de 1793 a 1797. Y lo que hemos estado viendo, hermanos, aquí en el dibujito que puse aquí, ¿no? Aquí. Los 1260 años desde el 538 a 1798, ahí se culmina los 1200. O sea, en esta última etapa, ahí es donde viene la Revolución Francesa. Una Claro. demostración ¿Y dónde prácticamente está de escrito que eso, hermano? vence. ¿Ah? Esa profecía, ¿en dónde está escrito, hermano? Es lo que estamos leyendo pues, en el capítulo 11 de, de Apocalipsis. Estamos leyendo pues ese libro, Claro, Apocalipsis. hermano, ahora sí lo Entonces, ahí entendí estamos. clarito, esos 3 días y medio. No había Entonces, captado hasta este momento, hermano, pero esta mañana capté de esos tres ahí días y está. medio exactamente, hermano, a qué etapa de nuestra historia pertenece. Y eso pasó, se cumplió, hermano. Ahí está, hermanos. Sí, pues ahí está con fechas y todo, hermanos. Bueno, si no hay más preguntas, hermanos, vamos a culminar el estudio de hoy día. Mañana continuaremos, hermanos, un poco más. Y si alguien de repente quiere hacer alguna aplicación de todo lo que hemos estudiado para nosotros, hermanos, a ver, no sé a qué conclusión tu hermano, hermana, llegas, ¿no? Frente a estos hechos que han sucedido, hermanos, ¿no? No sé, lo que yo veo, hermanos, es que si hay personas, o sea, sean cristianos o no sean cristianos, lo que sea, pero cuando el cristiano, por decir, no estudia su Biblia, está guardado en la biblioteca, no lee la Biblia, no se está alimentando pues espiritualmente. Entonces, lo que predomina es la información que da por la televisión, las noticias, las cosas que presenta en el internet, no sé, el Facebook, no sé qué otros, ¿no? Pero ahí está, eso es lo que, si es que eso predomina en nuestra cabeza, entonces vivimos pues, en un caos. Tenemos problemas por acá, por allá. Pero cuando la palabra de Dios está, pues nos estamos alimentando, por lo menos así batallamos, pues, ¿no? En este mundo donde todo está contaminado con el pecado, ¿no? ¿Acaso las autoridades están hablando de Dios? ¿Acaso las autoridades están orando? ¿En los centros educativos están orando? ¿Están estudiando la Biblia? Nada. Todos están pensando en cosas materiales o solamente para este mundo. Y cuando la Biblia está pues así, hermanos, en desuso, o sea, para el cristiano, estoy hablando ahora para nosotros mismos de esta sala,
no lo estamos leyendo, entonces pues el enemigo nos va venciendo, pues hermanos, metiendo en nuestras cabezas otras ideas y nos comportamos pues de acuerdo a esas ideas que entra a la cabeza, hermanos. Ojalá, hermanos, pues la palabra de Dios esté siempre puesta ahí y que estemos leyendo claro, y tratando de entender, pidiendo a Dios, hazme entender, Señor, hazme entender. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, ya, y nos vamos a despedir. Hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Amén, hermano, justo. Añadir a lo que usted había dicho, mi hermano, que, bueno, separados de Dios, el mundo se vuelve un caos. Y lo otro que también nuestro hermano Raúl, qué maravilloso cómo se cumplen las profecías, como vemos que se cumplen exactamente al pie de la letra como Dios lo dice. Tenemos un Dios maravilloso y esto nos confirma que Él está al control de todo. Él, él lo ha hecho todo, Él sabe todo. Y bueno, también nos ha hecho promesas que se van a cumplir también muy pronto. Entonces, tenemos una bendita esperanza. Nuestro Señor viene pronto. Estemos a cuenta, acerquémonos. Él todavía nos llama con tierno amor. Así que eso, mis hermanitos. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque usted aquí nos tiene, mi Señor, buscándole, intentando entender su palabra, mi Señor, recibiendo su espíritu que nos ilumina, Padre bendito. Que queremos rogar que ese mismo espíritu grabe en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, mi Señor. Que aprendamos de las lecciones del pasado, de cómo la gente apartada de Dios eh, vive en tinieblas, mi Señor, vive en un caos, mi Señor Santo. Dios mío, ayúdenos a buscarle a usted, a ponerle en primer lugar siempre, a hacer luz para otros también, mi Dios. Padre bendito, no somos perfectos, somos pecadores, pero esperamos y deseamos siempre, mi Señor, buscarle, eh, tratamos en lo posible de hacer su voluntad. Mi Señor, sabemos que no hay nada bueno en nosotros, sabemos que no hay nada que pueda agradarle de lo que hagamos, pero usted se alegra cuando hay un corazón contrito, cuando hay un corazón sincero, un buscarle, mi Señor. Padre bendito, que podamos seguir escuchando la voz de su Santo Espíritu cuando nos llama, cuando nos habla, Padre amado. Y no se vienen días difíciles para este mundo, mi Señor Santo, pero queremos estar confiados en que estamos en sus manos, mi Señor. Pase lo que pase, Padre bendito, así como aquellos mártires de los primeros años, mi Señor, del cristianismo, de los primeros siglos, mi Señor, que sufrieron tantas cosas. Nosotros ahora somos libres, no estamos sufriendo nada, mi Señor, que podamos proclamar su palabra, mi Señor, hasta que usted venga. Señor, sabemos que no merecemos nada. Te rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta Amén. mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.